todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Uno de los temas más abordados dentro de esta doctrina, que ya venimos estudiando en 2 mensajes anteriores, y que, como hemos dicho, es la cenicienta de las doctrinas cristianas porque muy poco se estudia acerca de ella, pero si hay una área que sí se ha estudiado abundantemente, dice relación con este elemento de las bendiciones del Espíritu Santo. Particularmente aquella que dice relación con el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, hay que decir que la gran mayoría de esos estudios no provienen del mundo reformado, sino que provienen del mundo pentecostal y neopentecostal. De hecho, algunos textos de estudio llaman al bautismo del Espíritu Santo como la experiencia pentecostal. Hoy día, en esta mañana, nosotros analizaremos, a la luz de lo señalado en la Biblia, una serie de bendiciones del Espíritu Santo desde un punto de vista reformado y asumiendo, a la luz del texto bíblico y a la luz de la palabra de Dios, las siguientes 2 premisas. Con estas 2 premisas vamos a partir esta enseñanza acerca de las bendiciones del Espíritu Santo. La primera de ellas dice relación con el día de Pentecostés. Nosotros creemos que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, profetizado por Joel y también profetizado por Jesucristo, ocurrió en el día de Pentecostés, tal y como aparece señalado en el libro de Hechos en el capítulo 2. Debemos decir que el Espíritu Santo ya había hecho morada en algunas personas y en la iglesia anteriormente del día de Pentecostés, pero en Pentecostés fue derramado el Espíritu en toda su plenitud. Y ese es un momento inaugural de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo pasa a morar en la vida de la iglesia, teniéndola como su templo y haciendo morada permanente en ella. Entonces, este acontecimiento que es el día de Pentecostés es un hecho de importancia mayor, algo así tan importante incluso como la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué razón? Porque sin el don del Espíritu Santo, sin que nosotros pudiésemos tener el Espíritu Santo dándonos vida, la muerte y la resurrección de Cristo carecerían de valor porque no podrían obrar en nuestro favor. Nosotros veríamos la cruz, pero tal cual como vemos la luz de Cristo sin la regeneración, eso produciría rechazo. Es el Espíritu Santo que nos hace acercarnos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, hoy día nosotros podemos decir que desde Pentecostés en adelante, el Espíritu Santo habita en los corazones de todos sus hijos, en toda la iglesia. Otra premisa importante que tenemos que tener en cuenta al estudiar las bendiciones del Espíritu Santo es que estas bendiciones son reales, ocurren. Nosotros los creyentes podemos experimentarlas y de hecho varias de ellas las hemos experimentado. Pero los textos bíblicos que nosotros estudiaremos, leeremos hoy día, ocupan lenguaje simbólico. Cuando el texto habla de bautismo, de unción, cuando habla también de sello, como también de llenura, está hablando, o sea, en lenguaje metafórico o derechamente en otro tipo de símbolos. Es real, pero el lenguaje ocupado es simbólico, es una representación de una cosa, de una persona, de una acción, de un acontecimiento. Y esto lo debemos tener en cuenta porque hemos dicho ya con anterioridad que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa como dicen algunas sectas, ni tampoco es un medio ni una cosa. Por lo tanto, este Espíritu Santo es aquel que nos llena, nos sella, nos bendice con todas las bendiciones espirituales que vamos a analizar en esta mañana. Entonces, la propuesta del mensaje de hoy es que analicemos las bendiciones del Espíritu Santo a través de la comprensión de 3 tipos de ellas. Y la primera bendición que analizaremos es el Espíritu Santo y su bendición inicial.
Y primero que todo veremos el texto que comenzamos leyendo, que es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así el texto: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera cosa que debo de decir, hay varios versículos que hablan de estas bendiciones espirituales. Yo simplemente escogí uno por sección, cosa de facilitar nuestra comprensión, y escogí aquellos que explican de mejor manera estas bendiciones. La primera de ellas entonces es el bautismo del Espíritu Santo. Primero que todo, cuando leemos este texto debemos fijarnos en la naturaleza de él. Las veces anteriores que vemos hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, ya sea en los evangelios como en el libro de Hechos, estamos presenciando libros que narran historias, que están narrando hechos, acontecimientos, experiencias de personas. En cambio, el texto que nosotros tenemos acá de 1 Corintios es un texto didáctico, que si bien es cierto está refiriendo a un hecho, que es el bautismo del Espíritu Santo, pero también se toma el tiempo de explicar, de interpretar lo que esta bendición significa. Entonces, cuando Pablo está interpretando esta idea, está pensando precisamente en simbolizar esta bendición de la misma manera o de manera muy similar a lo que nosotros entendemos como el bautismo con agua. El bautismo, la palabra bautismo, que proviene del lenguaje en griego, significa literalmente, tiene tres posibles significados. Los hermanos bautistas dicen que solo significa sumergir. Pero no solo significa sumergir en los textos bíblicos, sino que también significa empapar, significa también teñir. De hecho, se ocupaba en el tiempo de Jesús la palabra bautizar como para lavar ciertos implementos, como hoy día nosotros lavaríamos la loza. Y allí no es necesario sumergir, sino que es necesario mojar. Por lo tanto, sumergir, mojar, teñir. La idea de simbolizar el bautismo con esta manera, el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con empapar con la presencia divina. Y la idea implica una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, este bautismo, como es simbolizado de la misma manera que el bautismo en agua, que nos hace ingresar en la comunidad del pacto, en la comunidad de los hijos de Dios, el bautismo del Espíritu es la experiencia que nos hace iniciar nuestra caminata como cristianos. Por eso, este texto no está hablando de una segunda o de una tercera experiencia de la gracia, como señalan algunas confesiones cristianas, sino que tiene que ver con la común recepción del Espíritu Santo. Fíjense cómo Pablo parte diciendo en el versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Esto no es algo que haya que buscar, pues ha sido dado a todos los creyentes, todos hemos sido bautizados. No está reservado para un grupo selecto de creyentes que tienen un nivel superior de espiritualidad, porque todos han sido bautizados y es para que todos formen parte de la iglesia de Cristo. Dice, todos fuimos bautizados y da el propósito para constituir un solo cuerpo. Entonces, esta es una bendición para quienes forman parte de la iglesia de Cristo y está relacionada con la regeneración, con la conversión. Desde el momento en que nosotros creímos, en ese momento, simultáneamente, ocurrió este hecho del bautismo. Y como señalábamos, su disponibilidad, esta realización del bautismo, tiene que ver con la idea de constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Si leemos 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14, nos vamos a encontrar que esta sección habla acerca de los dones espirituales y nos muestra que todos los miembros de la iglesia tienen distintos dones. Y ante esa diversidad de labores, ante esa diversidad de dones, es bueno recordar que todos hemos recibido igualmente el Espíritu Santo. Y lo hemos recibido de manera común y de manera igualmente abundante.
El texto termina diciendo: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este acto de bautizar con el Espíritu Santo es fundamento de la unidad de la iglesia. Nosotros podemos ser uno en Cristo, unidos como comunidad, solo por la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de este bautismo? A la luz de los otros textos bíblicos que hablan acerca de la recepción del Espíritu Santo, tenemos que decir que no es hablar en otras lenguas, como señalan otras confesiones de fe. De hecho, si nos remitiéramos al libro de Hechos capítulo 2, veríamos que a lo menos, a la luz del texto bíblico, uno de los apóstoles no habló en otras lenguas. Pedro. Porque cuando toda la gente creía que los hermanos, los apóstoles reunidos allí en el aposento alto, estaban ebrios, llenos de mosto, como diría la Reina Valera 60, Pedro se alza en pie y comienza a dar un discurso, a hablar de que esto que está ocurriendo aquí es cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Les habló en un idioma que la gente le podía entender. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia entonces del bautismo del Espíritu Santo? No es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. O sea, un creyente no puede dar fruto si no ha recibido a este Espíritu Santo de manera común, de manera como lo han recibido todos los creyentes. Esto se evidencia en gozo, en entrega, en intimidad con el Espíritu Santo, en seguridad de estar con Cristo. Esa seguridad proviene de esta obra. Todas las capacidades, todos los dones, todo el fruto que podemos dar como creyentes proviene de este bautismo en el Espíritu Santo, este bautismo inicial que une de manera vital al pecador con el Cristo resucitado. Entonces, propósito del bautismo del Espíritu Santo es unirnos a la comunidad e iniciar nuestra caminata cristiana. En segundo lugar, la segunda bendición aparece en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Yo en el bosquejito que les pasé están los textos bíblicos allí para que no tengamos problema en encontrarlos. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol Pablo está ocupando otro símbolo, el sello. Un sello era prueba de autenticidad y un medio que otorgaba poder, autoridad, responsabilidad, pero sobre todo seguridad, porque era una señal de propiedad, era una marca indeleble. Los sellos de la antigüedad siempre estaban relacionados con el fuego y por lo tanto generaban una marca que no se podía borrar. Algo así como cuando Andy pinta los pies de sus juguetes favoritos, Buzz Lightyear y Woody, marcándolos de manera indeleble con su propiedad. ¿Qué nos señala esta obra simbolizada con el sello? Lo primero que debiera saltar a la luz del texto que hemos leído es cuál es el sello. El sello, según este texto, dice lo siguiente: cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, no se trata de una bendición posterior, sino que desde el momento en que creímos para salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo es el sello. Es la garantía de que estamos unidos a Cristo, de que le pertenecemos a Dios, a este Dios trino, y de que somos un pueblo que alaba y le glorifica. De hecho, miren lo hermoso de este texto. Dice que este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El texto nos habla de esperanza.
El haber recibido el Espíritu Santo nos da la esperanza de que un día viviremos con el Señor para siempre. Y aparte de eso, nos da la bendición de vivir para alabarle, para glorificarle. Esto es tremendamente hermoso porque produce bienestar, debe producir alegría en nuestra vida haber recibido al Espíritu Santo, que es nuestro sello. Y la otra bendición inicial tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Allí el texto es el de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 27, que dice así: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Es el versículo 20. Y el versículo 27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Nuevamente nos encontramos con otro símbolo de esta bendición inicial del Espíritu Santo. ¿Qué simboliza la unción? En la antigüedad, ungir literalmente era untar con aceite a una persona o algún objeto, cosa de separarlo para un servicio especial. En el Antiguo Testamento, la unción estaba reservada para reyes, profetas y sacerdotes, como acto de consagración para la labor que estas personas debían ocupar. Al ungirlos, estas personas eran puestas aparte, y de hecho, era tanta la bendición de la unción que ellos podían ser representantes de Dios ante el pueblo. Otro detalle interesante: la palabra Cristo en el griego, como también la palabra Mesías en el hebreo, significan ungido. Cristo es rey, profeta y sacerdote. Ha sido separado para una función especial. Según Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, los creyentes somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Por lo tanto, esta unción de la cual habla Juan en su primera carta, nos habla de la responsabilidad que tenemos ante Dios, de este supremo llamamiento. Y nos habla de que la presencia de Dios está en medio nuestro, está con nosotros, por el Espíritu que habita en nosotros. Esta unción es señal de que el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda, nos protege para que podamos cumplir la labor que se nos ha sido encomendada. Cosa interesante, el texto bíblico, en los dos versículos que hemos leído, habla de la unción. Está hablando de una cuestión que es singular. ¿Qué queremos decir con esto? Que nadie puede tener más unción que otro. Aquí se ha producido un lugar común, sobre todo con esta música de alabanza y adoración, de pensar que hay más unción, que hay otras personas que hay personas que tienen más unción que otras. Aquí el texto bíblico nos habla en singular. No hay creyentes más ungidos que otros. Y por otro lado, la Biblia no señala que haya creyentes que tengan unción y creyentes que no tengan unción. Por ejemplo, los pastores, con esta idea muy difundida en ciertas comunidades que hablan de que no hay que tocar a los ungidos. Todos nosotros, todos los creyentes, tenemos la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la finalidad de la unción según este texto? Fíjense que la unción está ligada a la iluminación del Espíritu Santo. El versículo 20 dice que en cambio han recibido unción del Santo de manera que conocen la verdad. Y el versículo 27 dice que no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa, y les enseñan todas las cosas. Esto nos recuerda a nuestro primer sermón de esta serie, cuando se nos habla de que el Consolador nos enseñaría todas las cosas, que nos recordaría todo lo que Jesús nos había dicho. El Espíritu Santo nos ilumina. En el contexto de Juan, había gente, un grupo de personas, los gnósticos, que creían que ellos podían tener un grado superior de conocimiento. Juan le dice que eso no existe, que todos los creyentes pueden acceder al conocimiento de la verdad por la acción del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos conocer a Cristo.
Este texto no quiere decir que podemos prescindir de pastores y maestros que nos prediquen y nos enseñen la palabra de Dios. Lo que nos dice es que todos tenemos el Espíritu Santo que nos da claridad con respecto a las verdades bíblicas. De hecho, la palabra de Dios predicada y enseñada solo puede penetrar los corazones por la acción graciosa del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos da luz para poder entender la palabra del Señor. Entonces estas tres bendiciones, bautismo, sello y unción, son parte de la obra inicial del Espíritu Santo en nuestra vida como creyentes. La segunda bendición que veremos es el Espíritu Santo y su bendición constante. El texto es el texto de Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿En qué consiste la llenura del Espíritu Santo? Este hecho de ser llenos del Espíritu Santo. Se refiere a todo lo contrario de una vida desordenada y desvergonzada producida por el alcoholismo. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien borracho? Esa persona está desinhibida completamente. ¿Por qué razón? Por eso el mismo texto lo dice. Si ustedes se embriagan, eso les lleva a la desolución. No se embriaguen con vino. En cambio, la llenura del Espíritu Santo consiste en identificarse con la esencia, con los propósitos, con el modo de ser del Espíritu, que como dijimos la semana pasada, tiene un apellido, que es santo. O sea, este ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con identificarse con la santidad. Esto alude a la obra interior que el Espíritu Santo realiza en nosotros, produciendo nueva vida, fruto, acciones dignas, frutos dignos de arrepentimiento. Es estar bajo el control del Espíritu. Si a un borracho lo domina el vino, a nosotros los creyentes nos debe dominar nadie más que el Espíritu Santo. Y aquí no se trata de poseer en mayor o menor cantidad del Espíritu, porque todos los creyentes hemos recibido el Espíritu Santo, que es una persona, que no es una cosa, que no es una fuerza, es el Espíritu Santo, Dios y persona. Por lo tanto, el creyente no puede conseguir más del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo habita plenamente en nosotros. Pero sí, el Espíritu Santo puede conseguir más de nosotros los creyentes, dirigiendo completamente la vida. Y frente a eso, lo que nosotros debemos hacer es someternos cada día más a la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere santificarnos, quiere hacer que produzcamos fruto. Y en esa obra de santidad Él pone su 100%, y nosotros los creyentes también debemos poner nuestro 100%. Debemos dejar que Él gobierne completamente nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las obras que produce esta llenura del Espíritu Santo? Y el texto de Efesios capítulo 5, luego de decir que sean llenos del Espíritu Santo, da los frutos de este ser llenos. Fíjense, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 21 y 22. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Versículo 4. Y ustedes no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Versículo 5. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. Versículo 9. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos.
Si nosotros nos fijamos, este texto de Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 9, nos muestran cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Primero que todo, alabar y agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. En segundo lugar, someternos los unos a los otros, vivir en unidad y cumplir las tareas que tenemos que cumplir con nuestra familia y con la sociedad, en la casa y en el trabajo. Hay una carta que es hermana de la carta a los Efesios, que es Colosenses. Se escribieron en el mismo tiempo y tienen muchas similitudes. El capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 1, fíjense lo que nos dice. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposas, amen a sus esposas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Padres, no exasperen a sus hijos. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Luego habla de los amos, proporciona a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Si ustedes se fijan, la similitud es tremenda. Se habla de los resultados, pero ya no, en este caso, de ser lleno del Espíritu, sino de que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. O sea, la única diferencia de estos textos es que Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo, y de este otro dice, que habite la palabra de Cristo en toda su riqueza. Vale decir, si hiciéramos una ecuación teológica, ser lleno del Espíritu Santo es igual a ser lleno de la palabra de Cristo. Aquí no hay disociación. La única forma de ser lleno del Espíritu Santo es siendo lleno de la palabra de Dios. Citábamos a un predicador, ahora me acordé que había sido Paul Washer. Él había dicho en una predicación que si usted quiere escuchar la palabra de Dios, quiere escuchar que Dios le hable, lea la Biblia. Y si usted quiere escuchar a Dios audiblemente, léala en voz alta. No hay disociación entre palabra y espíritu. Quienes producen esa división están divorciando aquello que es indivorciable. El Espíritu Santo actúa en nosotros con la palabra, mediante la palabra que Él mismo inspiró. Ahora, es muy interesante que el texto de Efesios en su lenguaje original, cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo, habla de esto como si esto fuera estar constantemente siendo llenado. El Espíritu Santo nos llena, tanto en distintos momentos para llevar a cabo distintas funciones. Por eso podemos orar al Señor diciendo que nos llene con su Espíritu para cumplir una determinada labor, pero también lo hace de manera continua para que podamos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Pregunta, ¿hay creyentes más llenos del Espíritu Santo que otros? En las bendiciones iniciales, todas las hemos recibido, las mismas bendiciones. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu y hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Eso lo tenemos igual los creyentes. Pero sí, hay creyentes que son más llenos del Espíritu Santo. Pero ojo, todos debemos ser llenos del Espíritu Santo, de forma continua, porque esto no es un privilegio para unos pocos, sino que es una bendición para todos los creyentes. Y de hecho, en este texto es un mandato: sean llenos del Espíritu Santo. Estén constantemente llenándose del Espíritu Santo. Es un requisito para los creyentes, es un deber ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, si no obedecemos a este mandato, estamos pecando, estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. ¿Qué hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Podemos pedir en oración que el Espíritu Santo nos llene. Y de manera continua también podemos ser llenos del Espíritu Santo. Insisto, porque ser lleno del Espíritu Santo no es como nacer, no es como la regeneración que veíamos la semana pasada,
sino que es como respirar. Es parte de una vida constante, es la normalidad de la vida de los creyentes. Nada nos va a hacer más llenos del Espíritu Santo que orar sin cesar, que velar de manera constante, que practicar las disciplinas espirituales del ayuno, la contemplación, la lectura y meditación de la palabra, el retiro, la frugalidad, el gozo, la alegría. Es parte de nuestras prácticas constantes. Ser lleno del Espíritu Santo no debe ser un evento o un accidente en nuestra vida, sino una condición habitual. Cualquier otra cosa es menos de lo que Dios demanda para nuestra vida y aún más menos de lo que Él provee para todos sus hijos. Es una necesidad, no es una opción. Es parte de la vida abundante que Dios nos da para que podamos cumplir nuestra misión, para que podamos ser fructíferos como hijos del Señor. Pregunta: ¿qué hace que nosotros entristezcamos y apaguemos el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Qué hace o con qué reemplazamos esta sed que debiera ser destinada a Dios y no a otras cosas? Oremos, reflexionemos, recapacitemos, busquemos ser llenos del Espíritu Santo hoy. Por eso hablaremos de una tercera bendición, el Espíritu Santo y la bendición que necesitamos. Y esta bendición no es otra cosa que avivamiento. Martin Lloyd-Jones, un pastor reformado, señalaba lo siguiente en un texto titulado así, el avivamiento. Él dice: avivamiento significa despertamiento, estimular la vida, trayéndola a la superficie otra vez. Esto ocurre sobre todo en la iglesia de Dios y entre las personas creyentes. Y solo en segundo lugar es algo que afecta a los que están afuera también. Timothy Keller, un pastor presbiteriano en Nueva York, cuando habla de avivamiento, ocupa el concepto de renovación del Evangelio. El Evangelio es renovado en nuestra vida. Volvemos a casa. Es también otra metáfora. ¿Qué es lo que hace este avivamiento? Intensifica las operaciones normales del Espíritu Santo. La convicción de pecado, la regeneración, la santificación, la seguridad de la gracia. Y lo hace a través de los medios ordinarios de gracia. La palabra, los sacramentos, la oración. Entonces esta renovación del Evangelio opera a nivel personal, individual, como también a nivel colectivo. Y esa renovación del Evangelio a nivel colectivo es avivamiento. ¿Cuáles son los alcances del avivamiento? Este avivamiento implica la convicción de pecado de los creyentes. Cuando el Evangelio llega a casa, ¿qué es lo que hace? Sacudirnos, pegarnos un revesón y decirnos lo que hemos pecado. Pero también, no solo hace eso en los creyentes, sino que también en los cristianos nominales. En la iglesia del Señor hay personas que no son creyentes. Pueden ser miembros de una iglesia, pero no son creyentes. En los tiempos de avivamiento, esos creyentes, son llamados al conocimiento de Cristo. Keller dice: a través del avivamiento los cristianos estancados cobran vida y los cristianos nominales se convierten. Ahora, es sumamente interesante que los tiempos de avivamiento coincidieron siempre. Estuvieron muy ligados en los distintos periodos de la historia en los que ellos ocurrieron con otros hechos que ocurrían en la sociedad. El avivamiento es para la iglesia, pero también tiene una llegada, un impacto en la vida social de las personas. De hecho, ha coincidido con los tiempos de reformas sociales, la abolición de la esclavitud, la reforma penitenciaria, la protección de la infancia. De hecho, es sumamente interesante que en el caso del avivamiento pentecostal en Chile, a principios del siglo XX, también coincidió con una serie de reformas sociales, como los códigos de derechos de los trabajadores. Yo siempre disputé un derecho que como trabajador teníamos, que era el derecho a la silla, conquistado en 1916. Bueno, eso coincide con los periodos de despertar espiritual. Ahora, veamos un ejemplo de avivamiento en la Biblia. Nehemías capítulo 8. Mira lo que dice. Entonces, todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua
y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley del Señor que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Luego se mencionan los sacerdotes que le acompañaron en esa ocasión. Dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Versículo 7 dice, los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Camín, aquí tienen nombres para sus futuros hijos, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelayas, le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Luego el versículo 10 termina diciendo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Versículo 12, así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Primera cosa de un avivamiento. Un avivamiento es un regreso, un retorno a la palabra de Dios. Produce hambre de la palabra de Dios. No nace de la espectacularidad. No nace de la emocionalidad, producto del canto o del testimonio de ciertas experiencias. Nace de la lectura y la predicación fiel de la palabra de Dios. Este texto señala que esta gente se reunió a escuchar, simplemente leer la Biblia y el hecho de que le pusieran sentido a algunas palabras de ella. El capítulo 9 va a mencionar que ellos se reúnen en la misma actitud a leer la ley del Señor por 3 horas. Nosotros a veces estamos aquí 45 minutos, 1 hora y ya estamos así buscando que esto termine pronto. Nuestros hermanos puritanos, siendo muy fieles a este texto bíblico, ellos predicaban 3 horas. Vamos a llegar un día a eso. No se asusten, no se asusten. Es la antipromoción. Luego de los versículos 13 en adelante dice que esta gente comenzó a celebrar una fiesta porque se encontraron con la ley del Señor. Leyeron el texto y se encontraron con una fiesta. Miren lo que dice el versículo 17. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta. Hermoso, hermoso. Porque esta gente al encontrarse con la ley del Señor se dieron cuenta que había un mandato. Celebrar una fiesta que era la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. Fiesta que no habían celebrado desde los tiempos de Josué, hace cientos de años. Hace cientos de años que esta fiesta no se había celebrado. Y construyeron sus tabernáculos, sus enramadas. ¿Qué es lo que recordaba esta fiesta? Recordaba el hecho de que ellos habían sido peregrinos y extranjeros en la tierra, que habían estado en el desierto, dirigidos por Dios, protegidos por Dios. Hay un texto del Evangelio de Juan que recuerda esto. Jesús, estando en Jerusalén, celebrando esta fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, y diciendo el último día de la fiesta, cuando se recordaba, justo en el momento oportuno en que se recordaba que Dios había provisto agua de la roca, Jesús se paró y dijo lo siguiente, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos de agua viva que corren por los creyentes hacen que nosotros cumplamos la ley del Señor. O sea, segunda cosa que caracteriza un avivamiento de nosotros los creyentes es la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, una vida
plena, una vida de santidad. De hecho, capítulo 9, si ustedes lo leen, se van a encontrar con una confesión de pecados del pueblo de Dios. Una confesión por los pecados de todo el pueblo, los pecados pasados y presentes, y también por los pecados individuales, también pasados y presentes. Y el capítulo 10, si ustedes lo leen en su casa, se van a encontrar con que ese capítulo nos muestra un compromiso, un pacto firmado por los distintos jefes de familia de cumplir la ley del Señor. Y eso nos muestra otra característica de los avivamientos, que esto tiene un impacto en la sociedad. O sea, no solo el avivamiento impacta en la iglesia, sino que también impacta en la vida de la familia y en la vida de la sociedad. ¿Cuál debiese ser nuestra oración? El Salmo 85, versículo 6, con una pregunta el salmista dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se alegre en ti? Un avivamiento es que el Espíritu Santo nos dé nueva vida y produzca alegría en el pueblo de Dios. La alegría debiese ser una constante de nosotros. Y si no es una constante, debiéramos ser disciplinados en alegrarnos en el Señor. Y Habacuc, capítulo 3, versículo 2, ahí en el texto que yo les pasé, está citado en Reina Valera 1960. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En nuestra situación actual como iglesia, y no solo estoy hablando de Refugio de Gracia, sino que estoy hablando de la Iglesia Presbiteriana de Chile, y estoy hablando del cristianismo a nivel general, lo que más necesitamos es que el Espíritu Santo nos avive. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de dar vida a la iglesia. Solo Él es quien revitaliza a la iglesia del Señor. No es casualidad que hayamos comenzado este tiempo de reformulación de nuestro proyecto de plantación con una serie del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo, no un plantador, no ustedes, solo el Espíritu Santo tiene el poder de dar vida a la iglesia, de renovar sus fuerzas, de darle alegría, de darle vida abundante de manera cotidiana. Para reflexionar y practicar. Primero que todo, las bendiciones del Espíritu no son estáticas. No son cosas del pasado, son una realidad continua de la iglesia. Segundo, toda persona que ha sido regenerada también ha sido bautizada con el Espíritu Santo, sellada por el Espíritu y ungida por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos al Espíritu como una garantía de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Y eso nos da la seguridad de una vida eterna con Cristo. En tercer lugar, hay una constante renovación para que podamos ser verdaderamente el pueblo del Espíritu en el mundo actual. El Espíritu Santo quiere renovarnos para cumplir la misión a la que se nos ha encomendado. En cuarto lugar, una exhortación triple. En primer lugar, quienes no han visto alguna vez manifestaciones del Espíritu Santo, en las que hay milagros, hechos de poder, debiesen tener sumo cuidado en demonizar dichas experiencias. Llama mucho la atención la irreverencia, el descuido con que algunos reformadirigios, sobre todo de internet, hablan con respecto a la experiencia de algunos de nuestros hermanos de otras denominaciones. Debiesen tener mucho cuidado, recordando y pensando que algunos de ellos sí pueden ser milagros genuinos, obra del Espíritu Santo en realidad. Recuérdense lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. Es decir que una obra del Espíritu es una obra del demonio. Y ese pecado imperdonable solo lo practican aquellos que no son hijos del Señor. En segundo lugar, quienes sí han experimentado algunas bendiciones milagrosas del Espíritu Santo, manifestaciones espirituales, tienen el deber de juzgar si ellas se condicen con lo que ha sido enseñado en la palabra del Señor. Incluso, si algún ángel del cielo nos revelara otro evangelio, dice el texto bíblico que el tal debe ser llamado anatema. El criterio de evaluación de la obra del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y en tercer lugar, todos los cristianos, todos los creyentes,
Necesitamos andar más plenamente por el Espíritu. Necesitamos entregarnos más de lleno al Espíritu con el que fuimos bautizados, sellados y ungidos. Para espanto de algunos, he ocupado algunos términos que son tal vez muy propios y muy utilizados, no en contextos presbiterianos y reformados, sino que en contextos más bien pentecostales. Y frente a esto, el pastor presbiteriano brasileño Augusto Nicodemos López señala lo siguiente: creo al final que al reaccionar contra los excesos del pentecostalismo acerca del Espíritu Santo, muchos reformados sienten rechazo de orar más, de emocionarse mucho, de ayunar, de hacer noches de vigilia, predicar en las plazas y las calles y de pedir a Dios que les conceda un gran avivamiento espiritual en sus iglesias. Solo hay una cosa de la cual los reformados tienen más miedo que de parecer arminianos, parecer pentecostales. Dios nos libre de esta actitud ególatra, autosuficiente, de superioridad, para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que cumplamos con la obra del Señor. El decir amén a la predicación de la palabra, el tener gozo, el cantar con alegría, no debe ser patrimonio de una denominación. Es patrimonio de los hijos de Dios que han sido renovados por la fuerza que el Espíritu Santo les da. Que el Señor nos ayude a cumplir esta tarea tan enorme de ser llenos del Espíritu Santo, porque este Espíritu nos ha bendecido desde el inicio de nuestra caminata de fe.